No creerás lo que está haciendo Lituania en la frontera con Rusia. En un movimiento que ha dejado atónitos incluso a sus aliados más cercanos, este pequeño país báltico ha tomado una decisión que cambiará el tablero militar de Europa. No se trata de simples ejercicios ni de promesas políticas. Es la construcción de una muralla defensiva sin precedentes, una franja de 30 millas de profundidad que recorrerá toda su frontera con Rusia y Bielorrusia. Lo que está en marcha no es un muro cualquiera, es una trampa de acero, concreto y pólvora diseñada para frenar cualquier avance enemigo antes de que pueda tocar la capital, Vilna, que está a solo 21 millas de la frontera bielorrusa. Durante décadas, las advertencias eran tratadas como alarmismo. Expertos en seguridad, centros de análisis occidentales y líderes de la OTAN repetían que Moscú jamás se resignaría a ver a Lituania, Letonia y Estonia bajo la protección de la Alianza Atlántica. Esa obsesión fue la que empujó a los 3 países bálticos a unirse en 2004. Con la invasión rusa a Ucrania, esas viejas advertencias dejaron de sonar como teoría para convertirse en un escenario temido. El eco de los bombardeos en Donetsk y Jersón resonaba en las cancillerías bálticas como un recordatorio de lo que podría ocurrirles. Dovile Sakaliene lo resumió en agosto de 2025, con un mensaje que impactó a toda Europa. Hemos aprendido de la historia y no vamos a repetir los errores de otros. Cada kilómetro de nuestra frontera será un obstáculo imposible para cualquier invasión. Ese anuncio desató comparaciones inmediatas con la línea Maginot, la red de fortificaciones francesas que intentó detener a los nazis en los años 30 y que terminó siendo burlada. Pero los analistas más serios remarcan que el caso lituano es distinto. La Maginot fue un sistema estático, confiado en que el enemigo vendría por el frente. Esta nueva franja defensiva, en cambio, está pensada como un laberinto vivo, inspirado en las lecciones más recientes del campo de batalla en Ucrania. El mapa que diseñaron los estrategas en Vilna es claro. Desde la frontera con Letonia, bajando hasta el límite con Polonia, y cruzando cada centímetro frente a Kaliningrado, todo estará cubierto. La única excepción será el llamado Corredor de Suwałki, 65 millas de frontera con Polonia, ya fortificado por tropas de la OTAN. Un alto mando de la alianza declaró en privado: si Moscú intenta repetir lo que hizo en Ucrania, aquí no encontrará carreteras abiertas, encontrará un infierno preparado metro a metro. La clave está en que esta muralla no es un capricho. La guerra en Ucrania demostró cómo las líneas defensivas pueden frenar ejércitos enteros. Rusia lo mostró con la llamada Línea Surovikin, un cinturón de 80 millas que bloqueó la gran contraofensiva ucraniana de 2023. Esa franja, hecha de zanjas antitanque, dientes de dragón, trincheras elevadas y kilómetros de minas, convirtió la ofensiva ucraniana en un cementerio de tanques y vehículos blindados. El impacto fue tan brutal que incluso con armamento de última generación, las fuerzas de Kiev no pudieron atravesar más que algunos pueblos antes de ser repelidas. El propio general Surovikin, apodado El Armagedón, dejó su huella en la historia militar con aquella obra. Aunque luego fue apartado tras el motín del grupo Wagner, sus tácticas siguen inspirando tanto a rusos como a sus enemigos. Lituania, consciente de esa lección, ha decidido replicar y perfeccionar esa fórmula. El plan es un anillo de 3 capas. La primera línea, pegada a la frontera, con fosas antitanque, campos de minas, muros de concreto y puntos de fuego camuflados. Una segunda franja, a 12 millas, donde se preparan demoliciones de puentes y posiciones fortificadas en bosques y pueblos. Una tercera línea, a 30 millas, que cierra el acceso con más trincheras, obstáculos naturales reforzados y artillería pesada lista para disparar desde posiciones ocultas. Un coronel lituano, bajo condición de anonimato, dejó caer una advertencia que circuló como pólvora en medios locales. Si algún blindado ruso logra llegar a nuestra tercera línea, será porque está vacío o ardiendo. El proyecto no se limita a muros y trincheras.
En 2024, Lituania empezó a levantar 27 depósitos de ingeniería militar, verdaderos arsenales de alambre de púas, bloques de hormigón apodados erizos, dientes de dragón y explosivos listos para colocarse en horas. Esta red permite que, en caso de crisis, el país pueda convertir sus carreteras en trampas y sus campos en laberintos mortales. La magnitud de la inversión sorprende incluso dentro de la OTAN. Mientras varios miembros aún dudan en cumplir el compromiso del 2% de su PIB en defensa, Lituania ya está gastando más del 5%, y no en teoría, sino en armas concretas. Ha comprado 44 tanques Leopard segunda 8 a Alemania, misiles antitanque Spike LR-2 a Israel por $7 millones, y más de 85,000 minas antitanque. El propio Sakaliene insistió: cada centavo que gastamos en fortificaciones es un día más de vida para nuestros ciudadanos si llegara la invasión. Las cifras de tropas, sin embargo, muestran el talón de Aquiles. Lituania puede reunir 23,000 soldados profesionales y poco más de 100,000 reservistas. Sus vecinos son aún más limitados. Estonia cuenta con apenas 7,500 efectivos activos y Letonia con 8,500. En contraste, Bielorrusia dispone de 65,000 militares y hasta 350,000 reservistas, sin contar el apoyo ruso, que en Kaliningrado llegó a tener 25,000 tropas, aunque se redujo tras la guerra en Ucrania. Y ahí se suma la sombra más oscura. En Kaliningrado y Bielorrusia se almacenan armas nucleares tácticas, junto con misiles hipersónicos Oreshnik, que Moscú anunció en agosto de 2025. Un ex asesor de seguridad nacional estadounidense comentó en una entrevista: la OTAN sabe que los rusos podrían intentar usar la presión nuclear como chantaje. Por eso, la clave no es solo resistir, sino resistir el tiempo suficiente para que los refuerzos crucen el corredor de Suwałki. Esa ventana de tiempo es lo que busca comprar la línea de defensa báltica. Cada día que las tropas rusas queden atrapadas en zanjas, minas y emboscadas, será un día en el que columnas blindadas alemanas, estadounidenses o polacas podrán cruzar hacia los estados bálticos. Los bálticos no están solos en este esfuerzo. Estonia anunció la construcción de 600 búnkeres. Letonia ya desplegó obstáculos de concreto apodados bloques Lego. Y Polonia lanzó el plan Escudo del Este, que invertirá más de $2.500 millones en barreras a lo largo de sus fronteras con Bielorrusia y Kaliningrado. Un funcionario polaco lo dijo con crudeza: no se trata de si Rusia atacará, sino de cuándo. Y ese día, cada minuto que resistamos será la diferencia entre sobrevivir o ser borrados del mapa. Los cálculos son fríos. Los wargames de la OTAN indican que si Moscú iniciara una ofensiva relámpago, el resultado dependería exclusivamente de cuán rápido los refuerzos occidentales pudieran entrar. Por eso, Lituania no solo quiere detener, sino canalizar al enemigo. El terreno de bosques, pantanos y lagos será aprovechado para aplicar la táctica soviética de defensa elástica. Dejar pasar en apariencia para luego cerrar las pinzas y encerrar al invasor en una trampa mortal. En mayo, un mensaje del ministro de Defensa alemán agitó aún más el escenario. Alemania no permitirá que Vilna caiga. Tendremos una brigada completa en Lituania, lista para combatir antes de 2027 5,000 soldados alemanes, con tanques modernos y artillería. Quedarán estacionados de forma permanente en suelo lituano. A ellos se suman tropas estadounidenses ya presentes y un contingente adelantado de 500 germanos. Mientras tanto, la preparación local avanza. En agosto de 2025 se llevaron a cabo las maniobras Lobo Feroz, con 350 soldados practicando fuego real, emboscadas urbanas y defensa en pueblos fronterizos. Cada ejercicio es, en realidad, un ensayo de lo que podría ocurrir en cuestión de meses o años. El calendario oficial marca 2 fases. Antes de 2028, la prioridad es construir todo el sistema inicial.
A partir de 2029, comenzará el mantenimiento y modernización. Y las predicciones más sombrías de algunos analistas coinciden en que Moscú podría intentar su ofensiva precisamente en 2029 o 2030. Un diplomático báltico concluyó con una frase que resonó en Bruselas: "Cuando Rusia decida probar nuestras murallas, esperamos que se encuentren con su propio Stalingrado". La noche en Donetsk había caído con un silencio extraño, un silencio que no anunciaba paz, sino una calma tensa que precedía a la tormenta. Los pocos habitantes que aún se atrevían a permanecer en la ciudad sabían reconocer esas señales: el aire pesado, el retumbar lejano de artillería que se confundía con truenos, y la sensación de que en cualquier momento las sombras podían convertirse en figuras armadas. En ese escenario, tanto las fuerzas ucranianas como los destacamentos rusos se movían como piezas de ajedrez en un tablero en llamas. Cada barrio, cada callejón oscuro, se había convertido en un punto estratégico donde la vida de los soldados y la población civil pendía de una delgada línea. Y lo más inquietante, nadie sabía exactamente quién dominaba realmente la ciudad en esas horas. Más allá de los combates abiertos, existía un frente oculto que resultaba aún más decisivo: la guerra de la información. Donetsk no solo estaba plagada de trincheras y barricadas improvisadas, sino de informantes, espías y dobles agentes. Algunos civiles, desesperados por sobrevivir, ofrecían información a cambio de un poco de comida o de un salvoconducto. Otros lo hacían movidos por ideales o simplemente por miedo. Una mujer de unos 60 años, conocida entre los vecinos como la abuela Katia, había pasado inadvertida durante meses. Nadie sospechaba que detrás de su apariencia frágil y su bastón escondía un papel crucial. Era uno de los enlaces secretos que transmitía mensajes codificados desde la resistencia local hacia el ejército ucraniano. Sus escritos, escondidos en costuras de ropa o en bolsitas diminutas que pasaban como simples medicinas, habían permitido anticipar movimientos clave de las tropas rusas. Sin embargo, esa red de información no tardó en volverse un juego peligroso. Los servicios de contrainteligencia rusos también estaban desplegados en Donetsk, disfrazados de civiles, taxistas o incluso sacerdotes. Nadie podía confiar en nadie, y el miedo se mezclaba con la paranoia. Lo que pocos sabían es que bajo Donetsk se extendía una red de túneles y antiguas minas de carbón. Durante años, esos pasadizos habían quedado olvidados, pero la guerra los transformó en arterias vitales para el contrabando, el transporte de municiones e incluso para operaciones encubiertas. Una patrulla ucraniana, dirigida por un joven teniente llamado Iván Kovalenko, recibió la misión de explorar uno de esos túneles. La información indicaba que los rusos los estaban utilizando para mover blindados ligeros y explosivos, sin ser detectados desde el aire. Iván sabía que aquella operación era prácticamente un suicidio. Moverse en la oscuridad absoluta, con ecos que confundían el origen de cada sonido. Era como caminar dentro de una trampa. La patrulla avanzó en silencio, iluminando apenas con linternas cubiertas para no delatarse. El olor a humedad y carbón impregnaba el aire. De repente, uno de los soldados notó marcas recientes en las paredes. Señales en tiza, números y flechas que parecían indicar direcciones secretas. No había dudas. Alguien estaba usando aquellos túneles de forma sistemática. Minutos después, escucharon un murmullo metálico, cadenas, ruedas y un rugido apagado. El corazón de todos se aceleró. Frente a ellos, en la penumbra, emergió la silueta de un vehículo blindado ruso que avanzaba lentamente. Iván ordenó a su grupo replegarse hacia una bifurcación. El destino los había puesto en medio de una ruta clandestina de abastecimiento. La decisión era clara: o daban el golpe para inutilizar ese acceso, o la ciudad entera quedaría bajo mayor presión. Prepararon cargas improvisadas con explosivos plásticos, y en cuestión de minutos lograron volar un tramo del túnel, sepultando con rocas y tierra al blindado que quedó atrapado.
La detonación retumbó en toda la ciudad, y tanto rusos como ucranianos supieron que algo nuevo se estaba librando bajo sus pies. Mientras tanto, en la superficie, la estrategia rusa había cambiado. Ya no se trataba solo de desplegar artillería y avanzar con blindados, sino de quebrar la moral de quienes resistían. Se esparcieron rumores de que Donetsk pronto quedaría completamente aislada, sin electricidad, sin agua y sin corredores humanitarios. Los mensajes llegaban en altavoces, drones lanzando panfletos e incluso radios pirateadas que transmitían voces en ucraniano con acento forzado, intentando convencer a la población de rendirse. La desinformación era tan peligrosa como las balas. Familias enteras huían en estampida, creyendo que un bombardeo masivo era inminente, cuando en realidad se trataba de una manipulación psicológica. Pero los ucranianos también jugaban su carta. Filtraban videos de supuestos convoyes rusos destruidos, de desertores que contaban horrores dentro de sus filas y de supuestas traiciones internas. El resultado era un ambiente de incertidumbre total, donde cada noticia podía ser cierta, o una trampa diseñada para sembrar el caos. Entre tanto enfrentamiento, la vida cotidiana se volvió una ruleta rusa. Los mercados negros florecieron. Vender gasolina, cigarrillos, pan o incluso baterías podía significar tanto la salvación como la muerte. Había quienes colaboraban con uno u otro bando dependiendo de quién ofreciera más protección, y otros que simplemente se resignaban a sobrevivir en silencio. Una escena estremecedora se vivió en un hospital improvisado. Doctores y enfermeras, sin apenas medicinas ni electricidad, atendían a heridos tanto ucranianos como rusos. Allí, las insignias y banderas perdían valor. Lo único que importaba era detener hemorragias, suturar heridas y mantener con vida a quienes aún respiraban. Pero incluso en ese lugar, la guerra acechaba. Agentes infiltrados buscaban identificar combatientes enemigos camuflados entre los heridos. Cuando parecía que la situación en Donetsk se estabilizaba en un empate sangriento, una noticia sacudió todo el frente. Ucrania había logrado infiltrar un pequeño grupo de saboteadores detrás de las líneas rusas. Su objetivo no era atacar directamente, sino cortar las cadenas de suministro que alimentaban a los destacamentos en la ciudad. Los saboteadores destruyeron depósitos de combustible, volaron puentes ferroviarios y atacaron discretamente convoyes logísticos. De repente, los tanques rusos quedaron varados sin gasolina, y las tropas empezaron a notar la falta de munición. Rusia respondió con brutalidad. Redobló los ataques aéreos y bombardeó indiscriminadamente zonas residenciales donde sospechaban que se escondían los saboteadores. El resultado fue devastador. Barrios enteros reducidos a cenizas, familias atrapadas bajo los escombros y un aumento exponencial en el número de refugiados. Tanto en Kiev como en Moscú, los altos mandos enfrentaban dilemas que no podían ignorar. Para Ucrania, mantener la resistencia en Donetsk significaba un sacrificio humano enorme, pero ceder la ciudad sería un golpe moral incalculable. Para Rusia, la victoria en Donetsk era crucial para justificar la campaña, pero el costo en vidas y recursos se estaba volviendo insostenible. Se cuenta que en una reunión secreta en Moscú, un general ruso advirtió que continuar la ofensiva sin un giro estratégico podría convertir Donetsk en un agujero negro que devoraría hombres y maquinaria sin ofrecer un resultado claro. Esa frase, filtrada semanas después, se volvió símbolo del desgaste de la operación. Estrategias encubiertas que definieron la batalla 1. Uso de túneles y minas subterráneas, esenciales para el transporte secreto de tropas y suministros. 2. Desinformación psicológica, campañas de miedo y rumores dirigidos a civiles y soldados. 3. Sabotajes logísticos, ataques selectivos a convoyes, puentes y depósitos de combustible. 4. Redes de informantes civiles, ancianos, comerciantes y médicos que pasaban datos cruciales. 5. Operaciones médicas neutrales, hospitales improvisados que atendían a ambos bandos, generando un limbo de humanidad en medio del horror. Con la llegada de un nuevo día, Donetsk parecía un espectro.
las calles cubiertas de humo, los tranvías oxidados convertidos en barricadas y las ventanas rotas ondeando cortinas chamuscadas daban la impresión de una ciudad fantasma. Pero en ese mismo escenario, tanto rusos como ucranianos seguían desplegando tropas, preparando emboscadas y calculando cada movimiento. Lo más inquietante era que, pese a la brutalidad del conflicto, ninguno de los dos bandos lograba imponer un dominio absoluto. La ciudad se había convertido en un símbolo, un territorio donde el precio de cada metro cuadrado se pagaba con sangre, y donde el verdadero enemigo no era solo el adversario militar, sino el desgaste, el hambre, el frío y la desesperanza. Consecuencias directas del asedio 1. Crisis humanitaria sin precedentes. Miles de civiles atrapados sin acceso a servicios básicos. 2. Desplazamientos masivos. Caravanas de refugiados intentando escapar bajo fuego cruzado. 3. Colapso económico local. El mercado negro sustituyó al comercio formal. 4. Erosión de la moral militar. Soldados agotados, desconfiados de sus propios comandantes. 5. Incremento de la violencia urbana. Saqueos, ejecuciones sumarias y venganzas personales. En este escenario, la gran incógnita no era quién ganaría la batalla, sino cuánto tiempo más podía resistir Donetsk antes de que la ciudad entera se derrumbara bajo el peso de su propia tragedia. Porque la verdadera pregunta era, ¿Donetsk sería recordada como el punto de quiebre de la guerra? ¿O como la tumba de miles que fueron sacrificados en un tablero geopolítico implacable? Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo video. Hasta entonces.